Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en el programa Agro Chile, un programa que hacemos cada domingo a partir de las 11 hasta el mediodía, un programa con mucho cariño para el mundo agrícola y para el público en general, por supuesto, con toda la problemática de nuestra crisis hídrica, 14 años ya con mega sequía y un montón de cosas que queremos conversar con alguien que siempre nos acompaña, siempre lo estamos molestando y él siempre está dispuesto a estar con nosotros, un genio Celedón de su empresa Hidrogestión, que también hace un aporte importante también a todo lo que tiene que ver con el tema hídrico, que es súper relevante para nuestro país, que lo hemos discutido muchísimas veces en este programa, que nosotros estamos rifando la oportunidad de ser un país, llegar al desarrollo también vía nuestra la, un país agroalimentario, ¿eh? Porque nosotros tenemos el contracíclico del tema de cuando nosotros tenemos produciendo buena fruta y buenos alimentos acá en Chile, en Europa están bajo la nieve, por lo tanto nosotros lo estamos perdiendo hace muchos años ser un país agroexportador producto de que las malas políticas públicas frente al tema de el agua, ¿eh? Que es un tema muy relevante que vamos a pasar por varias cosas que siempre conversamos con Eugenio y lo hacemos con una simpleza, sin pauta, sin nada, que es lo que hacemos siempre con cada invitado. No hacemos pauta, tratamos de tener una conversación con los temas relevantes, con la contingencia que ocurre. Así que quiero saludar con mucho cariño a Eugenio Celedón que nos acompaña esta mañana. Gracias a Eugenio, como siempre, con ese voluntad que tienes de estar con nosotros aquí en H Radio. Gracias a ti, Hernán, por tu invitación, por el impulso que le das a este tema y el empujarnos a conversar cuando de repente como que se apagan las ganas, Sí, pero partir por saludar a todos los que son tus seguidores en este programa, que imagino que son permanentes y te siguen ordinariamente porque les interesa el tema del agua, que es un tema principal para el país. Es un tema que cuando hay problema todos sufren así y es. sin agua no hay vida. Así que ese es como, de punto de vista personal, la esencia del problema. Sí, La dificultad está en ser capaces o no ser capaces de ponernos de acuerdo en los caminos para resolver los problemas. así es. Eugenio, quiero llevarte a la contingencia actual, lo que ha ocurrido con esta espectacular lluvia que lamentablemente cuando llueve mucho también obviamente y la hipotermia cero está muy alta, como lo que ocurrió en los últimos eventos, los últimos dos eventos grandes que tuvimos hablemos desde la quinta región hacia el sur. Hay gente que sufrió mucho, hay gente que lo ha perdido todo, pero también nosotros tenemos que solidarizar con esas familias, obviamente, pero también pensar de que también no se hacen las cosas que debían hacerse cuando vienen este tipo de eventos. Primero, la seguridad de las personas y segundo, asegurar una seguridad hídrica también, porque vi muchos reportajes, mucha información sobre tanta agua que yo insisto, en el momento de esa gran cantidad de agua que baja por los ríos, que llega al mar, que mucha agua se necesita para los ecosistemas, todo, pero hay una gran cantidad que se pierde en el océano y no se acumula para los problemas que tenemos con la mega sequía. Y de hecho lo hemos conversado muchas veces, que aquí en la quinta región no tenemos ningún embalse. Hay uno que estaba siendo construido acá en la provincia de Petorca, pues está detenido ese proyecto. ¿Qué te parece lo que ocurrió en estos dos eventos y la gran cantidad de agua que al final no se almacenó? Mira, mi primera opinión para responder a tu pregunta de Sí, qué te parece, me parece que hay que puro dar gracias a Dios que haya agua, sí, así es. partiendo desde ese lugar. Tenemos que entender que hay diferentes maneras de recibir el agua. Eh, Cuando los procesos naturales de lluvia y escurrimientos de los cauces son pausados y se producen a lo largo del tiempo, a las personas, a todos nosotros, al ser humano y a la naturaleza le resultan bastante más cómodos y más útiles
que cuando se producen como han ocurrido durante este año o como ocurrieron durante el año 2015 o 2016, que fueron como un aluvión o grandes chaparrones o una inundación que termina produciendo daño, pero igual es agua que es útil. Otro tema es cuánto la hagamos útil nosotros porque estuvimos o no estuvimos preparados. Claro. En las provincias de Ligua y Petorca, desde el año 2010 que hay un diseño terminado de 4 embalses que todavía no es la luz, po. Sí. Que si el año 2015 hubieran estado, habría habido agua para los años posteriores. Y que si en esta época hubieran estado, habría habido agua para épocas posteriores. Porque la solución para los valles que son más deficitarios, porque no tienen cordillera con nieve y Así porque es. en definitiva dependen más de la pluviometría solamente, Sobre todo estos valles, es una Petorca y Cabildo, combinación ¿no? de soluciones, es una combinación Sí. de formas de resolver. Igual que en todas las cuencas, hay que saber aprovechar el agua en todas sus distintas formas. El agua superficial, que es la que escasea en la sequía fundamentalmente, el agua Claro. subterránea, que también disminuye, pero que existe y permanece, y es una instancia para mejorar el abastecimiento en época en que falta el agua superficial. Y cuando eso se hace más débil, están el aprovechamiento de las aguas servidas tratadas, Ujú. está la desalación, todas esas cosas de las que ustedes han conversado en este Sí. programa Sí. y conversan en medio de sus relaciones habituales en la casa, en el trabajo, sobre todo los que dependen del agua, como los agricultores, que hoy día en Ligua Petorca son una parte importante de los usuarios. Ujú. El tema es que eh, llevamos una sequía del orden de 15 años que desde el punto de vista de los especialistas en meteorología, profesores como los de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, grandes profesionales que vienen pronosticando este cambio producto del cambio climático y que se traduciría así en síntesis en una forma muy sencilla de mirar, según lo ha dicho los distintos estudios, en en un desplazamiento de la meteorología hacia el sur del país como en una o en dos regiones Ya. y con una modificación de los eventos climáticos en términos de que eh, disminuyen los caudales totales, pero se concentran en periodos que son más intensos en vez de ser más parejos. Eso es lo que han venido diciendo hace 10 15 20 años atrás. Así es. ¿Y qué es lo que ocurre en esas circunstancias? Que el agua se concentra en periodos más cortos, que los cauces llevan más agua en momentos con caudales que son máximos y más importantes, y que escurren más rápidamente hacia el mar. Por lo tanto, si no retenemos parte de esa agua para hacerla útil, eh, no la utilizamos en el momento o en los momentos posteriores que la necesitábamos. Y para eso veníamos preparándonos. Yo creo que este país, en su historia, desde los años 60 hasta ahora, ha tenido periodos donde fue construyendo obras de infraestructura mayores, los grandes embalses, mejoramientos de canales, obras de distribución, etcétera. Pero hay periodos que han sido más prolíferos en términos de la inversión del Estado y hay periodos que han sido menos importantes. Y los últimos 15 años han sido más bien efímeros, Sí. porque nos hemos concentrado en algo que es sustantivo, y que hoy día es un criterio común a nivel del país, que significa que el agua potable es es un derecho humano y es algo necesario de resolver para todas las personas y que eso es muy legítimo. Entonces, todo el tema del agua en las últimas décadas ha girado alrededor de los agua potable rural. Eso significó que el funcionamiento de los agua potable rural, que hoy día son servicios sanitarios rurales, se transformara en una ley de hace unos pocos años atrás Sí. y que hoy día exista la obligación de implementarla y que busquemos que frente a la sequía, que
a las localidades, a muchas localidades, pero que proporcionalmente no son demasiadas, porque son una proporción de las 2000 y tantas localidades atendidas por comités de agua potable, tengan que ser abastecidas por camiones aljibe, Así es. lo que obviamente es un problema, pero es un problema, o no es un problema, es una forma de solución, que es una sola forma de solución de emergencia que uno debiera tratar de resolverla con una solución definitiva, pero tiene que ver con que justamente los sistemas de agua potable rural están ubicados primero en lugares concentrados que fueron los que primero se resolvieron y eso no tienen tantas dificultades porque se han ido mejorando los sistemas, etcétera. Sí, Después vinieron los semiconcentrados, que significan muchas casas en lugares muy extendidos, y después los no concentrados, que esos ya son casi como sectores individuales de personas vivientes, que ujú, eso sí que es súper difícil de resolver porque en el fondo significan inversiones muy grandes para muy pocas personas. así es. Lo que es legítimo, pero no siempre están los recursos. Entonces, a veces las soluciones son precarias y hay que resolverlas. Pero cuando nos concentramos solamente en los temas de agua potable rural, y ese es como el tema país, y no vemos que el Las agua ciudades, potable significa una fracción menor del problema, que será menos del 10%, en realidad es como el 6%, ¿cierto? No es que, no es que no haya que hacerlo, hay que hacerlo y es indispensable, pero hay que mirar el problema completo, el problema del 100%, no del 6%. ujú. Y el problema del 100%, hace rato que no tenemos un plan, una estrategia, una visión país para resolverlo. Sí, imagínate. Y yo creo que eso es lo que hay que ir construyendo, pero y hay una mirada positiva, porque siempre hay que mirar el vaso medio lleno. Ujú. Hay una mirada positiva que es que en la modificación reciente del Código de Agua, que es una modificación parcial que pudo haber sido muchísimo más amplia y con una mirada de más largo plazo, como la propusimos en algún momento desde una organización gremial que nos preocupamos del agua subterránea, como es al sur, que era mirar el país a 100 años y mirarlo con todos los recursos de agua que se manejan, no solo con el agua superficial y el agua subterránea. Hoy día esos dos recursos están limitados, producto de la sequía, y estamos pensando en el tratamiento de la agua servida, estamos pensando en la desalación, y esas cosas no están en el Código de Agua, incluso en la última modificación. Entonces, siempre vamos como atrasados de las necesidades de cómo tenemos que actuar. Y el punto es que para estar adelantado, lo que necesitamos es avanzar en lo que se ha hecho, que es mirar la gestión de cuenca y mirar en el fondo cómo utilizamos integradamente los recursos de agua que existen en cada una de las cuencas para resolver sus demandas y sus problemas y sus necesidades. Pero necesitamos también tener una política regional en cada región que integre soluciones de las distintas cuencas, porque unas cuencas son más deficitarias, otras tienen más recursos. Todas las cuencas costeras son mucho más débiles en términos de disponibilidad y requieren de las cuencas principales de los cauces que vienen de cordillera a mar Así es. para resolver sus problemas. Y en el fondo esas soluciones tienen que ser con una integración regional. Así es. Y se necesita una política país que además optimice los recursos. Yo encontré una visión muy iluminada de alguien que alguna vez señaló, y yo lo he adoptado como algo personal, el criterio de que así como miramos la equidad de género, como miramos la equidad tributaria, como equidamos todas las equidades que nos interesan, que son significativas, en Chile también debiéramos tener un criterio de equidad hídrica, Así es. porque resulta de que hay zonas con mucha agua que son parte del país y que incluso a veces tienen una densidad poblacional mucho más baja que la que tenemos en las zonas más pobladas, como la capital, como Valparaíso, la quinta región, Sí. como la octava región Concepción, o como en el norte, que aunque hay menos gente, pero es una zona que produce entre la tercera y la sexta o la séptima región, se produce el 60% del PIB, del Producto Interno bruto, sí. Nacional. Sí. Entonces, debiera haber un criterio de mirada integradora, porque al final de cuentas somos todos chilenos y todos somos ciudadanos de un mismo país.
Sí. y nos debiéramos ayudar y solidarizar entre nosotros. Así es, Eugenio. Permíteme, estamos en el 88.3 en toda la provincia de Petorca, www.hradio.cl, por supuesto por HD Televisión, en el programa Agro Chile con Eugenio Celedón de la empresa Hidrogestión aquí en la radio. Te escuchaba atentamente, mira, cuando yo te hacía la pregunta de por qué no almacenamos y nos ocurre aquí que y hablamos siempre de la APR o de los servicios sanitarios rurales que hoy día se llaman, pero nosotros caímos en la misma, en este caso todavía, bueno, lo hemos conversado, Cabildo hoy día 100% está dependiendo de cambio de energía. La ciudad de Cabildo. La ciudad de Cabildo. O sea, no es una PR por aquí, la ciudad de Cabildo con camión de aljibe, 24 horas. Y cuando se decía que Cabildo iba a ser como la ciudad del Cabo, que íbamos a quedar sin agua, todavía hay agua en el valle. Y fíjate que el agua la traen, tú conoces aquí la zona de San Lorenzo, que está a 7 o 8 kilómetros. De allá vienen los camiones. Entonces, ¿por qué no se hace la infraestructura para que no se gaste en combustible y se traiga el agua a través de tubería? No logro entender eso. Entonces, siempre estamos apagando incendios, siempre estamos con el tema hoy día, por ejemplo, la desalación hoy día es súper importante y relevante para el tema del cambio climático. Y así ahora el Estado lo está tomando, de hecho el Estado construyó y está en vías de construir otra planta desaladora a través del Estado. Pero hoy día no existe un reglamento que regule las plantas desaladoras. No hay, no está. Y tú lo acabas de decir, no está en la ley, no está en... O sea, esa agua hoy día está disponible en el mar, que va a pasar obviamente por un proceso para llegar para el consumo humano y para la agricultura, para la minería. Hoy día te tengo que contar la noticia de que tengo pronto una reunión con Vizcachita, con el proyecto Vizcachita y un proyecto de 4.000 millones de dólares que es una mina que está acá, va a abrir acá en Putaendo. Ya hicieron un preconvenio con Desala, con la empresa que quiere instalar la planta desaladora al norte de Pabudo, y van a tirar la tubería por aquí, por este valle, y en la subida, ¿no es cierto?, le van a repartir agua a las APR, y eso es muy importante, y seguramente van a tener que comprar a la Ligua, van a tener que comprar a la Cabildo. Pero hoy día no existe legislación que regule las plantas desaladoras, entonces siempre vamos detrás, como tú dices, y no hacemos las cosas con tiempo, como tú decías recién. Ustedes se reunieron para proyectar al país en el tema hídrico, no solamente a 30 años, 40 años, sino que a 100 años, porque así debemos pensar en el futuro, hacia allá, porque la inmediatez es necesaria, pero también si no resolvemos los problemas hacia el futuro, no sé qué va a pasar. Hoy día estábamos hablando hace poco rato en un programa que hago ahora que se llama Minería en Chile, donde están con un tremendo problema de la frenada de proyectos a través de problemas del sistema de pasto ambiental y en fin. Entonces estamos frenando el desarrollo agrícola, el desarrollo minero, producto de una cuestión tan esencial como el tema del agua que estamos conversando contigo, Eugenio. Mira, yo me alegro mucho de las noticias que tú me cuentas. Son cosas que no conozco. Yo de verdad en los últimos años no he participado activamente en el Valle. Recién estamos volviendo a buscar de ayudar a los pequeños titulares del sector del Ligua Costa para resolver sus problemas de abastecimiento que le Ya, quedaron sus fuentes en Ligua Pueblo. ya. Y ahí hay una muy buena disposición de las autoridades a poder colaborar en una solución que técnica y legalmente sea correcta. Pero cuando tú me planteas todas estas noticias y todos estos proyectos, finalmente mi pensamiento dice, estamos siempre esperando las soluciones de la autoridad. Y la autoridad tiene una serie de limitantes, rigideces, tiempos para Sí, poder funcionar, porque la autoridad requiere de las leyes. La autoridad no puede funcionar fuera de la ley. así es.
entonces al final son los privados los que tienen que complementariamente ayudar a resolver. Pero ¿qué hace un privado? El privado, la mayoría de las veces, para no decir todas, resuelve los problemas de lo que él necesita o de lo que es conveniente económicamente porque termina siendo una oportunidad de negocio. Así es. Y eso es muy legítimo. Entonces, cuando hablamos de las desaladoras, hoy día las desaladoras son soluciones privadas. Y tú dices, bueno, y pasará por aquí y tendrá que... Pero eso es relativo, porque puede que pase por aquí, como pasan las del norte, y no atienden a las localidades costeras de los pescadores o de los pequeños consumidores, porque el agua va para la minería, y eso no es un pecado, es lo correcto, desde el punto de vista de cómo se pensó el proyecto, Sí, y cómo se financió el proyecto, y quién lo paga. Y ahí es donde falta la política regional, po. Y ahí es donde falta la mirada país, donde cuando se autoriza una planta o cuando se desarrolla una planta, se optimicen el uso y la distribución de esos recursos a sistemas que sean multipropósitos y puedan atender a los consumos de así localidades es. menores, a los consumos de localidades o de ciudades que sean deficitarias, y donde entonces intervenga en ese proyecto no solo el interesado en desarrollar lo que es el que lo financia y lo desarrolla y tiene que pasar toda esa permisología que tú lo acabas de Sí, mencionar, y es difícil y que para el privado es una complicación. No porque pueda hacer algo equivocado, no, sino que porque debiese ser más fácil de resolver cumpliendo con las cosas que se necesitan para, para no avasallar al medio ambiente y sí, para no, en el fondo, destruir, sino que ser constructivo en todos los ámbitos. Pero el problema es que como comunidad y como suma de ciudadanos y de personas en los distintos lugares y teniendo las herramientas, no nos hacemos parte. Porque la ley, que es lo que nos permite movernos y lo que les permite a la autoridad resolver los problemas, establece, por ejemplo, la posibilidad que existan las organizaciones de usuarios y la gente no quiere participar o no hace fuerte a las organizaciones de usuarios. Y tenemos la experiencia en Ligua Petorca de dos ejercicios, el de constituir las CASUV y las organizaciones de usuarios de agua subterránea, que es la fuente principal que ha tenido Ligua Petorca de agua históricamente, más allá que el agua superficial. así es. Después vino el fortalecimiento de esas CASUV hasta dejarlas operativas y se armó una corporación de CASUV para que actuaran de conjunto. Y yo no veo que eso tenga un resultado en una gestión de la cuenca. Y no veo que exista una política de la cuenca para resolver los problemas y que tengan un diálogo con las autoridades con una visión común y que se planteen en una estrategia para llevar adelante soluciones que sean efectivas. Y resulta de que después la autoridad propuso los planes estratégicos de gestión hídrica, que era una mirada para determinar cuáles eran las obras necesarias en el mediano y largo plazo para resolver los problemas de déficit de abastecimiento en las distintas cuencas. Y Ligua Petorca tuvo su PEJ. Hoy día esos planes estratégicos de recursos hídricos son una obligación dentro del Código de Agua. No se han iniciado el estudio y la ¿Ya? ejecución de esos planes todavía en el país, pero están los PEJ y resulta que podrían ser un punto de partida, pero no son vinculantes, son una propuesta, es una propuesta que está ahí, que no se ha tomado, según yo entiendo. O por lo menos nadie ha levantado la bandera de que vamos en esta dirección y concentremos el esfuerzo del uso de los recursos en que se ejecuten todas estas obras para que realmente tengamos soluciones en el más corto plazo. Sí, Y porque para eso también tiene que haber una disposición de parte del país como todos, partiendo por la autoridad y por el gobierno, de invertir en agua lo que es necesario invertir, que es más que lo que hoy día invertimos, a pesar de todo el esfuerzo que se hace. Entonces, mientras no haya una política nacional, una política regional,
los planes de cuenca y políticas locales que estén integradas en una visión común en materia de política hídrica, es difícil que realmente estemos alineados y resolvamos bien los problemas y todos caminemos en una misma dirección y no tengamos estas visiones blanco y negro y estas dicotomías que se producen por las distintas miradas políticas, que son legítimas porque defienden las intenciones y los intereses de las distintas partes que se sienten amenazados porque las cosas no están puestas con la claridad que significa a lo mejor un reglamento, una ley, una definición de roles que sea acogida por todos. Sí. Entonces, hoy día se escucha de que se buscan tener pactos, visiones comunes, pero no están todavía. Y hay que construirlas, porque mientras no tengamos visiones comunes, vamos a seguir en la polémica pública en vez de la ejecución y solución de los problemas. Y Eugenio, y cuando se generan estos cambios y estos cambios que siempre obviamente quienes quieren generar los cambios a través del Estado o del gobierno de turno, siempre me imagino que están con toda la intención de mejorar los problemas, de darle solución a los problemas. Eh, pero muchas veces no se les consulta, por ejemplo, a empresas como la tuya o a personas expertas, en fin. No se les consulta, se hacen muchas veces las cosas en el Parlamento, en cuatro paredes, y realmente por eso a veces muchas veces salen leyes malas y no se pueden llevar bien a cabo, producto también de que no se hace consulta, y se hacen las cosas muy a la rápida, muy a la política, muy a solucionar el problema actual y no pensando en el futuro. Hoy día, por ejemplo, nosotros la única solución que yo veo, yo creo que tienen que pasar muchísimos años de lluvias normales. Estoy hablando de nuestros valles, que tú sabes que nuestros valles de Petorca y La Ligua no tienen alta cordillera, por lo tanto no tenemos acumulación de nieve para el verano, dependemos del agua caída, que tenemos que irnos a una vez, cada vez más profundo en hacer pozos y extraer agua subterránea para solucionar los problemas hoy día que tiene la población. No hay otra forma. Si no hay eso, está la desalación. ¿Cómo ves el tema ahí con lo que se está haciendo ahí, se está legislando y lo que se está aprobando últimamente en tema de leyes sobre el uso de cuenca, el uso del agua hoy día, que por lo que he visto así, me he dado cuenta que hay mucha gente que ni siquiera fue consultada para hacer estos cambios? Eh, Me llevaste como por muchos diferentes temas. Voy a Sí, partir como antes de lo último, sí, y algo que no respondí de tu pregunta anterior. Cuando volviste a tocar el tema del agua subterránea y que sí, sí, ustedes dependen del agua subterránea, me recordé de tu pregunta anterior. Y sí existe una solución que no sé cuán avanzada esté, pero que es una buena solución, que está pensada por la autoridad y desarrollada por la DOH en su plan de ir haciendo nuevos pozos de abastecimiento para los sistemas de servicio sanitario rural, que tiene que ver con una cañería alimentadora que conecta los sistemas de agua potable rural a lo largo de los valles, que son las que se inició pequeñas carreteras hídricas. en pequeñas carreteras hídricas, Ujú. que es una buena solución y que Sí, efectivamente yo creo que el problema estaba en su velocidad de implementación, porque mientras algunos agricultores, aprovechando la ley de riego, resolvieron bien ese tema, haciendo algo equivalente para alimentar varios predios desde distintas fuentes que eran más capaces, tenían mejores rendimientos y estaban mejor ubicadas desde el punto de vista hidrogeológico. Y es lo mismo que ha ido buscando la Dirección de Obra Hidráulica para abastecer los servicios sanitarios rurales e interconectarlos. El problema es que no están interconectados y aunque las fuentes están, el agua todavía no está disponible para todos. sí, Entonces, soluciones hay. Las velocidades son los problemas.
Ahora, cuando tú, dentro de tu pregunta última, me dices, sí, es que la autoridad no consulta todo. Naturalmente, la autoridad no puede preguntarnos a cada uno de los chilenos qué pensamos No, y no, cómo no, resolveríamos los pero sí a problemas. los que saben, a eso me Para eso refiero. uno elige a las autoridades. Sí, Para eso, en el fondo, están los parlamentarios, que son los que legislan y que representan a los distintos sectores del país y son elegidos por las distintas comunidades para llevar sus anhelos, para poder estudiar la solución de sus problemas. Y son las comisiones del Parlamento las que estudian la forma de hacer las leyes, buscando resolver de la mejor forma los problemas. En esas comisiones, y son los organismos públicos específicos para cada área, los que debieran proponer los mecanismos de mejor resolver sobre las cosas, sí. que a veces lo hacen de la mejor manera, y yo soy un convencido que no hay ningún chileno que tenga una mala intención y quiera cagarse al país, para decirlo así, bien local. Estamos en Sí, septiembre, así que hay que usar sí, los sí, el chilenismos. chilenismo, correcto. No, pues yo creo que todos actuamos de buena fe, pero todos actuamos con distintas miradas y con distintos intereses, que es legítimo y no es malo. Entonces cada uno mira las cosas desde la perspectiva de lo que conoce, de lo que sabe, de dónde está su dificultad y trata de avanzar resolviendo eso. Entonces, hay otras formas de poder recoger maneras de resolver los problemas más integrales y que se han ido buscando implementar. La primera es mirar la cuenca en su conjunto. Y ahí están los planes estratégicos y la visión de cuenca, donde esos son formas de mirar donde se ha consultado a toda la comunidad. Cuando nosotros desarrollamos los planes estratégicos que como empresa nos tocó hacer para la Dirección General de Agua, que fueron cerca de 10, en muy distintas regiones del país, con muy distintas realidades, en cada una de las cuencas que nos tocó abordar, nosotros nos conectamos con todos los usuarios, Ya. conversamos con todas las instancias y buscamos de entender dónde estaban todas sus dificultades y cuáles eran las mejores formas de resolverlas. Y es con ellos que buscamos una integración de soluciones, que eran una mezcla entre embalses, baterías de pozos de captaciones de agua subterránea con recarga para recuperar los recursos del acuífero, el aprovechamiento de las aguas servidas tratadas, cuando se, en el fondo fundamentalmente en aquellas que se descargaban al mar, digamos, y Sí, no se volvían a recuperar para utilizarlas, por ejemplo, en la agricultura o en la minería, o las plantas de tratamiento de agua de mar, las desaladoras, sobre todo en la zona norte, o en la zona norte, centro norte, etcétera, son, o los trasvases de cuenca, porque aquí se le ha hecho mucho asco y se ha planteado con muchas, o sea, siempre se encuentran más las dificultades que la forma de lo positivo de resolver cuando se plantean obras mayores. Y tenemos algo en Chile que yo lo he apreciado en distintas magnitudes de intervenciones que a uno le toca en lo profesional participar. Desde cosas muy pequeñas en proyectos que son chiquititos para resolver problemas de pocas personas, como en proyectos que son muy mayores que resuelven problemas a veces de muchas comunidades o de toda una cuenca, o a veces de varias cuencas, como pudiera ser la carretera hídrica o otras formas de solución, sí, en que cuando se plantea el problema, todos quieren resolverlo. Cuando se busca la solución, están todos disponibles. Y cuando la solución se aterriza a algo específico que afecta a algunas personas, esas personas no están dispuestas a ser colaborativos y entonces la solución se cae. así Dicho es. en chileno, se cae. Sí, Y tenemos que buscar soluciones alternativas que a veces no son malas, son pésimas, pero es la única posible porque nadie más quiere resolver o colaborar a la solución que era la buena. sí, permíteme hacerte un punto ahí, Porque me le encontramos recordé. puros problemas. Sí, pues, Le encontramos puros problemas en vez de encontrar la solución sí, o lo positivo de la solución.
Y si esa persona que es la que hace caerse, porque a veces son una, a veces son un conjunto de soluciones, y eso lo vemos en cosas tan domésticas como las propias soluciones de los agua potable rural. Sí, permíteme hacerte un punto ahí, que dijiste algo que me recordó lo que se pretendía hacer con traer agua desde el valle de Aconcagua hacia el valle de Petorca, que, el, que es lo que tú acabas de decir, el trasvasije de cuenca, de pasarle de una cuenca a otra, ¿no es cierto?, agua. Y ahí supusieron obviamente los sectores de arriba y no se pudo hacer nada, pues, o sea, incluso no se ha podido hacer el famoso embalse, parece que sea el Sauce, ¿no? El que está ahí eh, cerca de Saladillo, que se pretendía hacer, ¿o no? Puntilla al viento. El Puntilla al Viento. Y de ahí se iba a traer agua hacia este valle, me recuerdo yo, ¿no? Y ahí se pusieron los usuarios de eso, de esa de los sectores más arriba, ¿no? Sí, pero mira, todos tienen sus razones para tener sus posturas. Si el tema es que cuando esas posturas existen, lo que debiéramos hacer es un análisis técnico objetivo que mirara cuál es la realidad y poder entender que cuando se producen situaciones de crisis, se debe modificar la forma de resolver los problemas o de atender las soluciones, pero que pueden ser útiles en determinados momentos y modificar los criterios de uso para otros momentos. Porque la idea no es perjudicar a nadie, la idea es que todos seamos capaces de ayudar a resolver los problemas de los demás y teniendo nuestros problemas resueltos, que alcance la solución para los otros siempre es algo positivo. Entonces, no es que tú quieras quitar el agua a uno para dársela al otro. No, 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 Eso no. no resuelve un problema. Claro. Pero cuando existe un excedente y ese excedente se puede aprovechar, llevémoslo para otro lado. Y si ese excedente deja de existir, significa que no lo podemos llevar para el otro lado y habrá que eh, modificar la solución durante ese periodo, o etcétera. Y ese es el sentido de estudiar las cosas con visiones más macro y con criterios de soluciones que sean complementarias unas con otras. Sí. Permíteme, estamos Entonces, en. Sí, para llegar dale. a tu punto, Sí. porque me has tratado de llevar dos veces al tema Ya. de cómo podemos solucionar las cosas en el conjunto y Sí. que haya una participación más activa, no solo de la autoridad, sino que también de los afectados. Y hoy día está todo el tema de el tratar de implementar o de llevar adelante un sistema de consejos de cuenca o de una participación más activa de la comunidad toda respecto de cómo atender los problemas de déficit que tiene una cuenca específica. Y se ha generado una visión distinta entre los usuarios y la autoridad en ese aspecto. Yo sigo pensando que no hay una mala intención ni de los usuarios ni de la autoridad en la búsqueda de ese camino. Pero la polémica se produce porque no está claro qué es lo que entiende cada uno o cada una de las partes, por qué lo que es un consejo de cuenca y cuáles son sus roles y cuáles son las atribuciones que finalmente va a tener cada uno y cómo va a afectar a las partes el cómo se implemente. Y eso es la dificultad que tenemos, porque yo en lo personal pienso, en lo personal y en lo profesional pienso que uno tiene que hacer definiciones y tener claridades para poder avanzar en la forma de resolver y estructurar los caminos de solución. De manera de que tengamos acuerdos y tengamos visiones comunes en la que estemos alineados para que empujemos todo en la misma dirección. Si no nos ponemos de acuerdo y no tenemos criterios que permanezcan en el tiempo y que estén validados y que en definitiva sean permanentes, puedan ser modificados porque se entiendan que puedan tener mejora,
pero que sean permanentes en una visión, en una intención que nos convoque a todos, porque entendemos que un camino de solución es Claro, difícil que podamos avanzar sinceramente en forma eficiente en soluciones que nos resuelvan los problemas a todos los chilenos, así es, a los más afectados igual. sí, Y eso es lo que eh, de alguna manera buscan algunos cuando dicen, bueno, miremos un pacto o miremos una estrategia común, qué sé yo. Yo creo que eso es lo que hay que buscar. Y tiene sentido sentarse, conversar, definir los límites y saber cuál es el rol que nos corresponde a cada uno defendiendo los intereses de todos para que al final todos nos ponemos y empujamos el mismo carro. sí. Permíteme, estamos en el 88.3 en la provincia de Petorca, www.hradio.cl, nuestra casa digital. Por supuesto, también alojamos estas entrevistas ahí en nuestra página web, quedan los podcasts también, que los puede escuchar si llega tarde a esta entrevista, a este programa de AgroChile, auspiciado por supuesto por Dicentro, que está en La Ligua, a paso ahí del Estadio de La Ligua, la entradita ahí está, puede comprar en su página web www.dicentro.cl y retirar en la tienda ahí de Dicentro a la entrada de La Ligua. Eugenio, ¿qué pasó al final? Yo me acuerdo que se iba porque uno de los problemas que tiene el tema hídrico en Chile es que hay distintas organizaciones que funcionan en forma independiente, y yo voy a hacer un trámite aquí y tengo que ir a hacer el otro trámite allá, y entonces no estaba unificado. Se pretendía hacer no un ministerio del agua, pero una que se pretendía hacer algo que pudiera acoger a todas estas entidades que funcionan en el país frente al tema hídrico y hacerlo en uno solo, o para también ahí agilizar lo que siempre nosotros nos quejamos, los que ya tenemos cierta edad y vemos que no se hace nada con toda la modernidad. Hoy día tengo la posibilidad de estar contigo como si estuviera ahí en el estudio, aquí en el estudio, en Cabildo, y tú estás en tu casa, y es maravilloso, y la tecnología. Y sin embargo todavía vemos, por ejemplo, que para un proyecto de una planta desaladora mínimo son 8 años para que esa planta llegue a funcionar. Los plazos son demasiado largos, el Estado muy burocrático, muy lento, y se pretendía, ¿no es cierto?, hacer que se unificaran todo esto, la DOH, y todos estos organismos que tienen que ver con el tema del agua, que se hicieran en un solo lugar. ¿Qué pasó con eso? ¿Has tenido noticias? Yo por lo menos no he tenido noticias de eso. Mira, yo entiendo que hay un proyecto de ley que está en trámite, pero que está detenido y que buscaba constituir una subsecretaría Así, correcto. de recursos hídricos. Así es. En realidad se llamaba Subsecretaría del Agua y Algo así, sí. debiese ser una subsecretaría de recursos hídricos. Como una estructura que tuviese como objetivo principal mirar el tema de los recursos hídricos del país y resolver integradamente y de forma efectiva los problemas que se tienen en las distintas realidades, que son muy variadas las que Sí, tenemos a lo largo de Chile, sí. y que pudiera integrar las soluciones de los distintos y ordenar los distintos organismos que, como tú señalas, al final hay que pasar como por muchas ventanillas para Sí. llegar a poder avanzar con las cosas en forma concreta. Eh, Sin tener ningún ideologismo sobre el tema No, y no. fuera de los criterios políticos, a mí me gusta mucho más lo que se planteó de una Agencia Nacional del Agua constituida por personas fundamentalmente técnicas Sí. y que en definitiva tuviera una composición regional a lo largo del país y que se entendiera con las organizaciones de cuenca Ya. y que en el fondo funcionara como el nexo entre el Estado y su capacidad de resolver los problemas mediante obras mayores con las organizaciones de usuarios que son
el funcionamiento doméstico de las cuencas y de los recursos hídricos a nivel de cada uno de las fuentes que en el fondo abastecen las distintas zonas y regiones. Pero no basta con una estructura. Podemos darnos la mejor estructura y vamos a lo mejor seguir siendo tan ineficientes en la forma de resolver, porque la estructura tiene que responder a una visión país, con una política nacional, con una política regional, con una política de cuenca, con una política local a nivel de municipio, a nivel de la vida más corriente de los ciudadanos, que en el fondo esté integrada y que en el fondo, y que sepa cuáles son sus ámbitos de acción y que piense las soluciones al nivel que le corresponde a cada una, integrando las realidades de las distintas zonas. Ah, ya, ya. Y que en el fondo esa estructura responda a ser la instancia ejecutiva y de puesta en marcha de las soluciones que, en conjunto con las organizaciones de usuarios y con los titulares de los derechos de agua, necesitan llevar a cabo para que se puedan resolver los problemas de todos y de muchos, digamos. Sí. Entonces, nos falta eso. Si al final nos falta el tener una mirada integrada desde la visión país hasta la visión local. Y eso no está. Lo armamos en el ámbito de la ley de marco cambio climático, que tiene un plan nacional de adaptación, que tiene planes de acciones climáticos a nivel regional y comunal, y que integra los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca porque los hace parte obligatorios de esta mirada. Ya. Pero a nivel de los recursos hídricos y del código de agua, eso no está. Y es lo que tenemos que construir. Y yo creo que es como una pieza fundamental, porque no sacamos nada con soluciones puntuales si no tenemos una mirada integradora a nivel general. Eugenio, para ir terminando, ya nos quedan poquitos minutos, pero tú dijiste en algún momento del programa de que están haciendo algo ahí con el tema de la Ligua, qué sé yo. ¿Qué importancia tiene o qué rol le compete hoy día a la inmediatez los municipios? Los municipios de esta zona tan afectada por el cambio climático que es la provincia de Petorca, donde tenemos 5 comunas que obviamente las dos más, diría, en general prácticamente las 5 comunas están muy afectadas por el tema de la crisis hídrica. ¿Qué importancia tienen los municipios en este tema? Los municipios son fundamentales porque son la instancia de la autoridad del funcionamiento país que está más cerca de la gente y Sí, la que tiene más problemas, de los más pequeños, de sí. los que tienen menos recursos, de los que son más necesitados de la ayuda de otros. Los que somos menos necesitados y que somos más privilegiados, podemos resolver los problemas por nosotros mismos. Hay mucha gente que no puede resolver los problemas por sí mismo y son los municipios el lugar más cercano y el que conoce la realidad local y es donde se reciben todos los dolores. Y tienen una acción súper significativa porque tienen que abarcar muchos diferentes ámbitos. Ujú. Eh, y a veces no tienen todos los recursos, ni económicos, ni de infraestructura para poder hacer todo lo que necesitan hacer. Pero a nivel de las necesidades hídricas de los valles del Ligua, Petorca Sí, y los municipios, y en el caso específico que mencioné del sí. tema de los titulares de los pequeños usuarios de Ligua Costa que quedaron con su fuente en otra CASUB, en otro CHAC, y que para ellos es una dificultad mayor. La municipalidad de Papú, por ejemplo, lo está apañando y lo está ayudando fuertemente, Ah, qué bueno. eh, apoyándolo en que los pueda asesorar una consultora como la nuestra, en que los reciban y se busquen soluciones con las autoridades que tienen que ver con el agua, como con la DGA, que ha sido positivamente receptiva a esta necesidad. Entonces,
son esas organizaciones que tienen que ver con el gobierno y con la autoridad, las que ayudan a los que, y es su rol, de ayudar a los que más necesitan y que tienen menos recursos, y por lo tanto eh, tienen un rol fundamental. Perfecto. Ahora, volviendo al punto de nuestra conversación anterior, Sí, en términos de esta autoridad principal o este eje de soluciones a nivel país en lo estructural, como la subsecretaría no solo basta con tener una organización e incluso tener una política, sino que ese organismo debiese tener la claridad de, al buscar las soluciones para cada uno de los problemas, tratar de entender dónde se generan las dificultades con la legislación y con las reglamentaciones que tenemos, para ir buscando cómo mejorar y cómo deshacer esos nudos. A veces hay cosas que son súper simples y que se transforman en un nudo solo porque la legislación te pide algo que termina siendo a veces un poco excedido, inconducente, o una traba que se puede resolver de manera más adecuada, cumpliendo con hacer las exigencias necesarias para que todo sea para bien. claro. Y no las resolvemos porque o son situaciones que quedan en distintos organismos, o porque son cosas que se resuelven en distintos momentos del tiempo, pero terminan siendo una dificultad, o porque hay una reglamentación que te lo exige, que puede ser modificada, y puede hacer que las cosas sean bastante más simples, o más fluidas, para poder hacer las soluciones más eficaces. Así es. Oye, como decimos siempre, conversamos como que si estuviéramos en el living de la casa y fluyen los temas. Y de verdad yo soy muy agradecido de ti, Eugenio, porque entregas una información muy clarita, muy simple, que le llega a nuestros auditores y que es muy importante, porque ese es el rol que nos encanta cumplir aquí en la radio, un rol de ser el canal, de ser el puente entre quien tiene la información o la idea más clara, para que la gente vaya pensándolo y vaya buscando las soluciones. Y aquí todos tenemos que remar para el mismo lado y darle solución a las crisis. Y una de las aportes que podemos hacer nosotros es con este tipo de programas, que podemos conversar con personas que tienen el conocimiento, el expertise, la experiencia como la que tú tienes, Eugenio. Así que, como siempre, agradecerte por participar con nosotros en el programa AgroChile cuando así te requerimos, y te quitamos un poquito de tiempo de tu descanso, de tu familia, y siempre estás dispuesto a colaborar con nosotros. No, agradecido a usted. Nosotros somos igual que cualquiera, un servidor, en beneficio de ayudar a los demás y no solo mirarse el ombligo, como dicen. Pero en esa misma línea, mi mensaje yo diría que la obligación que tenemos cada uno de ser parte de las organizaciones de las que tenemos que ser parte para que las cosas funcionen. Porque es re fácil siempre pedirle a la autoridad que resuelva los problemas, pero nosotros sentirnos marginados y no sentirnos responsables. Claro, Eh, para que las cosas verdaderamente resulten y sean una solución, tenemos que sentirnos todos digamos, motivados a participar y ayudar a que las cosas funcionen. Y es una tarea de cada uno de los chilenos, transferida a las autoridades que nos elegimos en las organizaciones o a las autoridades que elegimos a nivel país, para que realmente esas cosas se traduzcan en hechos concretos. Yo te agradezco que me hayas llamado y que me invites a tu programa y que podamos conversar y divagar y pensar, y por último, eh, transmitir pensamientos y ayudar a las soluciones así es. en lo que uno pueda. Vale. Así que gracias, Hernán, por tu tiempo y por tu esfuerzo, porque tú eres parte de esa responsabilidad asumida,
a través de la radio. Así es, y lo hacemos con mucho cariño para el mundo agrícola en el programa AgroChile y como cada domingo con grandes invitados como el que hemos tenido hoy día, Eugenio Celedón de la empresa Hidrogestión aquí en H Radio. Nos vamos y ya regresamos el próximo domingo en el mismo horario a partir de las 11 hasta el mediodía. Chau, chau.